Hola, bienvenido a un video más de la serie de Saulo a Pablo. Hoy vamos a tener otro testimonio muy interesante. Me acompaña acá Jonás y hoy es especial porque no lo estamos haciendo por Zoom, sino que vine a la casa de él. Él vive acá en Alemania y me invitó. Aquí ya comimos, ya bebimos, estamos aquí pasando un buen momento. Así que Jonás, muchas gracias por recibirme acá en tu casa y por tener a bien en contar tu testimonio. Bienvenido. Encantado, gracias Bienvenido a como tu siempre. casa. Bienvenido a mi casa. Pues gracias, yo encantado como siempre de que vengas, que estés acá, siempre pasamos buenos momentos y nada, aquí estoy, encantado de poder compartir mi camino en la religión, en Cristo hasta ahora y nada, espero que mis palabras en la medida en que pueda que ayude a quien lo escuche, ¿no? A veces sucede eso mucho, ¿no? Lo escuchan algún comentario, un testimonio en algún lugar, en internet y se refleja a veces uno en eso, ¿no? Te sientes Y bueno, identificado. sí, y bueno, siempre que sea de ayuda, ojalá, si Dios Ujú. quiera. Pues bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de ti. Ya dije que te llamas Jonás, que vives acá en Alemania. ¿Qué más nos quieres contar Sí, acerca de ti? bueno, no he vivido siempre aquí en Alemania, llegué aquí con 23 años de edad. Ujú. Hoy tengo 41, llevo unos 18 años y medio ya viviendo aquí. Estuve casado, tengo dos hijas que están grandecitas ya, 16 y 12 años. Um, y bueno, sí, como ven, soy Aquí músico, está. hago música no a tiempo completo. Cuando llegué sí, lo hacía a tiempo completo, pero bueno, a veces las cosas cambian y bueno, tengo un trabajo a tiempo completo. Los fines de semana, cuando tengo tiempo, pues hago música en vivo, Ujú. ¿no? Que me encanta, me gusta mucho hacer música en vivo. No vengo de una familia religiosa. Ujú. No, a ver, cuando hablo con personas a veces, ¿no? Que me cuentan que vienen de una familia religiosa y de que iban todos los domingos a la iglesia, o esa experiencia con religión cercana que tienen a veces personas en su vida. Yo no la tuve en Cuba, y en Cuba se crece con el conocimiento de dos religiones, ¿no? Mm. La religión católica y la religión que se le llama religión yoruba, que es Ok. una De hecho, religión yo entrevisté africana. a un cubano también en esta serie y él venía justamente de esa religión, era sacerdote Ah, mira, en eso. entonces es eso, es esa Ujú. religión cubano-africana, ¿no? Ujú. Y nada, uno crece sabiendo que están ahí, unos tienen más contactos menos contactos que otros, ¿no? Pero bueno, no tuve personalmente mucho roce con ellas, yo siempre fui el ateo que digo, o yo creo en lo que veo y hay una explicación científica para todo. Ujú. Y todo lo que no se puede explicar científicamente, pues para mí no tiene sentido, de ser ello. Ok, perfecto. Bien, entonces ya me empezaste a contar que creciste prácticamente ateo. ¿Y cómo es eso ahora que eres cristiano? ¿Cómo fue ese camino? Si nos podrías contar de manera resumida, ¿cómo llegaste hasta acá? Sí, pues bueno, me sucedió todo, bueno, lo que yo le digo que es como un llamado que me hizo Dios, ¿no? Que duró bastante tiempo, pienso que me parezco mucho a Jonás, ¿no? Mm. Muy rebelde. Duró bastante tiempo hasta que hice clic, ¿no? Pero bueno, pasó aquí en Alemania. Creo que a través de revelaciones en sueño tuve una serie de sueños, creo que fueron exactamente tres sueños Ujú. que tuve, pero bueno, unos sueños que, no sé, son más que sueños, son casi experiencias, ¿no? Entonces, a través de casi 4 o 5 años, ¿no? Se fueron dando estos sueños con cosas que fueron pasando en mi vida en esos momentos, ¿no? Y uno va atando cabos, ¿no? Ujú. Hasta que finalmente, ¿no? Un día, en este espacio de tiempo, después de haber tenido estos tres sueños, estaba yo trabajando y escuchando una canción ¿cómo se llama este cantante? Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero. Mm. Ayer te vi, se llama el tema, Ah, uno ya de te los vi. temas, ¿no? Tenía un disco que me había regalado un amigo con todos sus temas. Y bueno, podía en el montacargas donde estaba trabajando, eran unos pasillos muy largos, estaba trabajando solo y oyendo música, ¿no? ¿Tú escuchabas música cristiana entonces? Sí, sí, Ujú. escuchaba música cristiana también. Ujú. Y rompí a llorar, no me preguntes por qué.
Ujú, No me preguntes por qué, pero empecé a relacionarme tanto con el tema ese, ayer te vi, ¿no? Y lo que significaba, lo que estaba explicando él, ¿no? Esa presencia de Dios en todo y en todos. ujú, Y empecé a llorar como un niño aquí, ¿no? Y era una cosa que no podía parar. Y digo, bueno, ¿y esto qué cosa es, no? Y entonces creo que a partir de ese momento contundente que tuve, en ese momento que sé yo, empecé a preocuparme un poco más, ¿no? A indagar un poquito más. En aquel tiempo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, todavía somos amigos, ujú, que es adventista ujú, del séptimo día, es músico, trabajamos juntos, pero sí, siempre fue bastante cuidadoso, ¿no? ujú, Nunca intentó, en los momentos que estuvimos haciendo música en su casa, predicarme o contarme. Yo sabía ya, ¿no? Comíamos juntos y él oraba, agradecía ujú, y no sé qué, pero nunca, ¿no? Pero sí, cuando yo tenía inquietudes y preguntas, él estaba y me contestaba en la medida de lo que podía y me explicaba, ¿no? ujú, Y creo que fue una ayuda en el momento en que me estaba acercando yo más a Dios, ¿no? En que estaba por tomar la decisión ujú. de aceptar a Cristo en mi vida, ¿no? Y así pasó. Fue un proceso largo, pero Si de ahí tuviste, me contactaste, que tenías, sí, sí. hubo un sueño que tal vez eso lo puedes contar, fue como el definitivo, el que después de eso empezaste a buscar, que Bueno, querías congregarte. junté los sueños, porque al final Ujú, todos fueron tan... A ver, el primer sueño que tuve, yo soñé que yo estaba completamente desnudo, sin ningún tipo de pena. ujú, Normalmente, hasta en sueño uno se siente desnudo, no sé, es más una pesadilla ujú, que un sueño, ¿no? Pero me sentía completamente cómodo, una temperatura tan agradable que no puedo todavía explicarla ni compararla con nada. Y estaba mirando o intentando mirar hacia una luz intensa que yo no podía mirar con ujú, mis ojos, ¿no? Entonces veía, era como una sombra y detrás de esa sombra una luz cegadora, ¿no? Y un sentimiento de alegría tan grande. No sé, no sé explicarte cómo, ¿no? Con qué te podría comparar esa situación en el sueño, ¿no? ujú, Y me desperté de ese sueño riéndome, ujú, contento, ¿no? Y yo deduje que estaba en la presencia de Dios, despertándome del sueño, ¿no? Y hablé despierto en ese momento y me dije, si esto es estar en la presencia de Dios, se lo deseo a todo el mundo, porque me sentí tan bien, ¿no? bien, Sí, sin vergüenza, sin vergüenza, con una plenitud inmensa, ¿no? Y esa como temperatura como que tan... estabas en el Edén quizás. No, posiblemente, bueno, ya después cuando comencé a estudiar y a leer la Biblia, ¿no? Cuando tú lees lo que es el Edén y Mm, cómo se puso a Adán y a Eva ahí, bueno, sí, ¿no? Un sí tiene. sentimiento de paraíso, ¿no? Mm, Y bueno, ese fue el primer sueño. Después tuve, creo que el segundo sueño, ¿no? Estaba como un lugar de muchas montañas de piedras y acantilados y esas cosas, ¿no? Y es como me llevaban a un lugar como si me fueran a castigar, ¿no? mm, Y en el camino hacia el desfiladero había unas personas sentadas a la izquierda, hacia abajo, y tuve la sensación de que estaban esperando un castigo, ¿no? ok. Así se veía en el sueño lo que les puedo contar así. Y cuando llegué al desfiladero, no es que me empujan o que algo, es que yo salto. Ah, tú mismo Yo, saltaste. yo salto del desfiladero, ¿no? Y entonces cuando abro los ojos, no es que estoy cayendo, sino estoy parado en esta posición, estoy volando hacia el frente así, en una cueva grande, iluminada, Mm, ¿no? Volando hacia el frente, pero con la sensación de ir cayendo, pero no estaba cayendo, sueños, ¿no? mm. No, hay que imaginarse esto que te lo estoy contando como un sueño porque Claro, han sido sueños, ¿no? claro. Y bueno, en algún instante llegué al lugar de donde había saltado, pero llegué con ropa nueva, con ropa blanca, reluciente, y me daba la sensación de las personas que estaban ahí esperando cuando pasaba yo nuevamente por el lado de ella, de regreso del desfiladero, de haber saltado, como que quería tocar mi ropa, como había un sentimiento de admiración, Ah, ok. ¿no? Y ese fue el segundo sueño. Y el tercer sueño
ya estaba en un lugar muy verde, de mucha hierba verde, como si fuera Mm, una pradera verde y desde un río, ¿no? Desde el salir del río había la pradera y como una montañita pequeña así al final y vi la imagen de Jesucristo con personas alrededor de él, ¿no? ok. Y yo caminé hacia él, como que me sentó en su pierna, en su muslo y me escribió algo en la pierna a mí. No me preguntes que no tengo idea todavía Mm. de qué fue lo que escribió, si fueron señales, no sé. Y ese fue el sueño, ¿no? Y ya entonces ya escuchando música cristiana con situaciones difíciles que tuve en mi vida personal, en aquel momento pienso que una cosa llevó a la otra, ¿no? Mm, Y bueno, al final yo deduje todo este proceso como un llamado de Dios, ¿no? mm. Perdón, a través de estos sueños, Todos estos años los conectabas con Dios y cómo reaccionabas porque no querías creer en Dios o no. bueno, no fue que creí en Dios Mm, ¿no? Ahora mm, sí, esto es Dios y ya está, ¿no? ah, Yo comencé a tener una búsqueda espiritual. mm, Yo necesito una búsqueda, hay algo, ¿no? Entonces me puse a ver documentales en internet, hay tanto flujo de información en internet que uno se puede mm, volver sí. loco. Pero bueno, así empecé, ¿no? Empecé a investigar y a preguntarme sobre el principio, sobre la creación, de dónde salimos, qué soy, de dónde vengo, cuál es mi objetivo aquí, algo está pasando que no encaja y yo quiero saber qué cosa es, ¿no? Así que Mm, vamos a ver documentales, a estudiar, a ver qué cosa, ¿no? Y entonces nada, uno para viendo documentales de los Anunnaki, que si la comparación de textos bíblicos con esto y con aquello y con lo ujú, otro, y entonces salían muchas más preguntas acerca de la Biblia, ¿no? Y acerca de las historias de la Biblia, y más preguntas, y más comparaciones, y más textos, y esto y aquello, ¿no? Y bueno, y comencé a preguntarle al amigo mío, al adventista también, ¿no? Sobre estas cosas ujú, las inquietudes que me estaban surgiendo en aquel momento, ¿no? Y bueno, sí, tuve como una búsqueda espiritual hasta llegar ahí que yo dije, bueno, Cristo es lo que yo necesito. Y recuerdo que salí del trabajo un día por la noche, estaba trabajando por la tarde, y en el camino a la casa, lo llamé a él por teléfono, lo llamé por teléfono y le dije, me está pasando algo y necesito hablar contigo, necesito mm, hablar de Cristo, necesito hablar de Dios contigo. Y él me dijo, no, yo cada vez que a mí alguien me dice que quiere hablar de Dios o de Cristo, yo dejo lo que esté haciendo y en donde esté y yo voy a donde tenga que ir, ¿no? mm. Excelente. Sí, y ese día, hermano, nos encontramos en un restaurante, él estaba con amistades de él también, que son cristianos, y venimos, nos sentamos, hablé y le estuve explicando, ¿no? Le conté todos los sueños, le conté todas las cosas y me dijo, ¿no? Y me explicó. Bueno, esto me dijo, no, hay palabras que no se hablan, que no se dicen normalmente, ¿no? Tú estuviste en presencia de la Shekinah. Se le dice, Ujú, ¿no? Que estar en la presencia de Dios y esto. Entonces me dijo, Dios está trabajando contigo de una manera especial. ¿No? Y me estuvo explicando, no sé qué. Y entonces ya yo até todos los cabos, ¿no? ujú, Y entonces ahí hizo una oración con tres testigos, ¿no? Que estaban ya, las amistades estaban ahí todo, ¿no? Y creo que fue el primer paso ya de decir, sí, yo quiero, ¿no? Yo quiero mm, tener comunión, yo quiero relacionarme otra vez con Dios, ¿no? Y ese fue el primer paso, pero ¿no? mm, Después de todo este proceso de buscar, de investigación, esta hambre espiritual de yo mm, necesito algo, pero al final sí. es eso, es Dios. Ujú, excelente. Y luego ahí Jonás me contactó porque tu amigo te dijo para que buscaras a alguien para estudiar Ah, la Biblia, un sí, pastor. sí, Y tuve el privilegio de dar estudios bíblicos, sí. pero yo ya cuando te empecé a dar estudios bíblicos ya yo ya tenía un concepto diferente de Dios al que tenía antes. Y tal vez lo notaste porque tú mismo también veías muchos videos que te recomendaron y Sí, todo. sí. Y yo dije, voy a ver si no va a haber aquí una discrepancia en lo que yo, Discrepancia, ¿no? en lo que yo le voy a enseñar y lo que va a aprender, pero parece que te Abierto, agradó. sí, yo Ujú, pienso, yo como persona siempre he sido abierto a, mm, a conversaciones, ¿no? Incluso en mis tiempos de ateo también, mm, siempre estuve abierto a discusiones, ¿no? Siempre con respeto. Y, y bueno, pienso que
fue una ventaja que no llevaba tanto tiempo en la religión, posiblemente, o en una iglesia Exacto, adventista, ¿no? sí. Aunque pienso que como no vengo de una familia religiosa o adventista, a ver, no quiero decir que soy liberal, pero que he encontrado mi propia forma de estudiar y tengo Mm, mi propia relación con Dios. Y, a ver, no creo para nada, ¿no? Que la religión con Dios esté específicamente en dónde o con quién tú te congregues. denominaciones. No. Sí. Incluso ya cuando hablamos de denominaciones por primera vez, yo bueno, ¿de qué me estás hablando? Denominaciones, ¿no? Y entonces son temas ya de personas que llevan tiempo en la religión, ¿no? Exacto. Y todas esas cosas, como no la conocía, no tuve mucho tiempo de comparar al principio hasta que Mm, comencé a estudiar, ¿no? Ya por supuesto, de la iglesia católica conozco mm, tanto, porque hay tanto en la historia, ha marcado tanto la historia la iglesia católica, ¿no? Pero bueno, de todas estas otras denominaciones, tantas denominaciones que hay, conocía muy poco. Conozco mm, todavía muy, muy poco, ¿eh? sí. Me recuerdo que te preguntaban mucho por el Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Te hacía Oh, mucho, sí, sí. muchos problemas eso. Sí, mucho, mucho. Bueno, sin experiencia en estudiar la Biblia, bueno, la Biblia es un libro, Mm, tomar un libro por el principio, voy a empezar a leerlo. exacto. Y bueno, y todo lo que hay en los primeros capítulos de la Biblia, para mí fueron ya un poco, había algo raro. Mm, Ya había algo raro ahí porque sacrificios sacrificios de sangre, el olor a sangre y a piel quemada es olor agradable a no era Jehová. agradable. eh, Niños fueron asesinados y todo por mandato de Dios y no sé qué. Mm. Entonces digo, bueno, a ver, y aquí está pasando algo que no me está cuadrando, ¿no? Eso me pasó a mí también. Los que nacieron en un hogar cristiano y desde pequeñitos escucharon esas historias en la iglesia, para ellos eso es normal y ellos lo ven como normal que Dios mande a matar niños, pero para alguien que nunca ha leído esas historias, que viene de ser ateo, que viene, Sí, son terriblemente chocantes, esas fue un historias choque, son sí, brutales. fue un choque. Claro, Mm, porque menos mal que lo que se escucha mucho hablar de Jesucristo y el mensaje de amor y el mm. evangelio y el mensaje, bueno, y el mensaje yo no lo encontré, Ahí ¿no? no, Ahí no lo encontré. ahí no. Yo no sé de qué mensaje están hablando, pero este no es el mensaje, ¿no? Mm, Pero, y bueno, sí, me chocó mucho mm, porque dije, bueno, esto es la religión yoruba mm. se vive mucho esto todavía, Es lo ¿no? mismo. Pertenece a eso. Mm, Sacrificio de animales todavía, digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre un dios africano, un dios pagano, y el dios de la Biblia el que me está contando Moisés? mm. La No, única diferencia que dicen los cristianos que defienden a ese Dios, que Dios no es así, eh, es de que él todo eso lo hizo por amor. Ese es el argumento que ponen para decir que... sí, bueno, ya, Pero claro es que, a imposible ver, tragarse eso. Bueno, para mí es yo, difícil. yo digo todavía que nuestra idea de justicia es humana. Mm, Nuestra idea de amor es un amor humano. mm, Todas estas ideas de sentimientos que tenemos o que sentimos son cosas completamente humanas. Y yo decidí en algún momento con estas cosas, yo no puedo compararla con la justicia de Dios, con el amor de Dios, mm, porque es infinito, es una cosa universal que no me puedo imaginar. mm. Y Sí. entonces yo, claro, por supuesto, todas estas cosas que pasan en el Viejo Testamento, sí, las leí y todavía me van a seguir chocando. Es igual quien me Mm, diga y por el motivo que sea me van a seguir chocando. Porque hay gente que me dice, la Biblia se interpreta sola, sí, está bien, pero la Biblia la seguimos leyendo nosotros, no se mm, lee sola, exacto, sí. ¿no? Y igualmente estamos leyendo y nos despierta sentimientos y vivimos lo que estamos leyendo, no vivimos lo que Mm, leemos, ¿no? Y entonces yo aprendí a vivir con esas cosas de esta manera que te mm, estoy contando ahora, ¿no? Esto es completamente otra cosa celestial que yo no entiendo y mm, no voy a entender, pero mm, no voy a juzgar a Dios.
Si tomo en cuenta que sí, que hizo esas cosas, no puedo juzgar, pero no lo entiendo. Sí, Pero sí. no lo entiendo y no lo acepto tampoco. No lo Exacto. entiendo y no lo acepto, ¿no? Y sé que hay mucho más detrás de todas estas cosas, ¿no? De que es bueno para nosotros, que es malo para nosotros, de todas estas cosas con las que colidamos todos los días, ¿no? Y siempre estamos juzgando constantemente, aunque queramos o no. Estamos todo Sí. el tiempo juzgando lo que nos pasa, cómo nos sentimos, al que no siente como nosotros. Y estamos juzgando constantemente, pero todavía como humanos porque somos humanos, Porque somos ¿no? humanos. Exacto. Y esta serie se trata de Saulo a Pablo, de ese fariseo que de ahí se encontró a Cristo y fue libre. Te bauticé y empezaste a ir a la iglesia y Sí, estuviste a punto de ser un fariseo. Tú te salvaste ahí porque llegaste a una iglesia muy farisea. Tal vez cuenta la experiencia que te hizo decir, oh, aquí alerta, aquí hay peligro. a ver, Jonás no me llama por gusto, yo siempre he sido muy rebelde, ¿no? Siempre me he preguntado las cosas 4 veces y nada, llegar a un lugar y empezar a juntar, recoger cosas que se le van a dar a los pobres o que se van a... La iglesia Organiza eso, ¿no? pidió voluntarios, ¿no? Sí, para cosas que le iban a arreglar a los pobres, exactamente, es seleccionarlas y seleccionar meterlas en cosas cajas y para hacer mandarlas. caridad, así, ¿no? Y entre una cosa y la otra, entonces, bueno, juegos para niños, estas cosas, entonces, eh, juegos, ¿no? Juegos que están, juegos de mesa. Los pusieron en parejas a seleccionar cosas, pero a ti tocó con Éramos una. tres, estamos Ah, trabajando, tres. estamos seleccionando las cosas ahí. Entonces hay unos juegos que, no sé, lo vieron, juegos de niños que lo vieron como brujería. No, esto es brujería, esto es demon- de- Es oculto. esto es demoníaco, Un esto es demoníaco. ocultismo, ¿no? Y se me olvida cuáles son las palabras, hace mucho tiempo que hablo alemán nada más y por Ujú, eso. Y entonces esto es ocultismo, esto es demoníaco, esto no es para niños, esto es a la basura. ujú. Y unas ollas que estaban nuevas, estaban bien limpias, no sé qué. Y bueno, esto lo podemos. Y entonces dice otra hermana que estaba ahí, dice, no, pero es que tú no sabes si han cocinado cerdo. Ya sabía, ¿no? No podemos. Entonces fueron cosas que yo dije, pero bueno, hasta qué punto llega la fantasía? Va a llegar la Mm, fantasía para, no sé, me pareció muy absurdo, ¿no? Independientemente, no creo que eso haya sido lo que me sacó de mm, ahí, pero sencillamente dejé de ir porque encontré otras formas de saciar mi sed de religión, ¿no? Y de estudiar los estudios bíblicos que hemos hecho aquí. Nos hemos reunido, hemos estudiado. Me he reunido con amigos también y nos hemos reunido a estudiar. Más esto de la que se le llama hoy en día la iglesia celular, ¿puede ser? iglesia celular, ajá, en grupos En pequeños. grupos pequeños nos hemos sentado a estudiar y no me sentí sinceramente identificado con el estar en un lugar tan grande con tantas personas. Bueno, no me sentí identificado. Estoy hablando de mi Sí, experiencia en tu ese lugar, experiencia ¿no? no es la experiencia de los demás. Exactamente, ¿no? Mm, Por favor, ¿no? Que la iglesia es algo muy lindo y reunirse y todo, pero es mi experiencia personal, o ahora mi forma de sentir, ¿no? mm, Eh, y encuentro a Dios mm, en todo, en cada momento, en cada conversación. Es increíble, ¿no? Pero Es lo contrario de lo que viste en ese momento donde estaban seleccionando ropa, que sí, esos hermanos encontraban al enemigo en todo, a lo exactamente. malo lo encontraban en todo. Está claro, ¿no? El enemigo está ahí y se aprovecha y hay cosas, escuché una frase una vez donde alguien le pregunta a Dios encarnado, ¿no? Le está haciendo preguntas, porque es una entrevista a Dios, o Ujú, entrevista con Dios, creo que se llama la película, está muy interesante. ujú, Donde una de las preguntas que él le hace, bueno, ¿y el diablo existe? Y Dios encarnado le contesta, sí, existe, pero tiene la importancia que tú le des. mm, Y exactamente. entonces, son cosas, son a veces frases, ¿no? Que me dan a mí un clic, ¿no? Y digo, claro, si tengo
que concentrarme en Cristo, en Dios. Mm, Si estoy ahí concentrado, entonces no hay espacio para otra claro. cosa, ¿no? Es esta imagen de Pablo cuando se encuentran, están en la barca en el mar y se atreve, bueno, como era Pablo, ¿no? Como eran todos. Mm. Señor, si eres tú, llámame, que vaya a ti. A Pedro, dice A usted. Pedro, perdón, a Ujú. Pedro. Y le dice, ven. Y entonces, claro, camina sobre el agua y en algún momento pierde el foco. Y entonces se Mm, empieza a hundir cuando Jesús lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca mm, fe? Entonces esa duda perdió el foco. perdió un poco. Miró hacia abajo y dice, mira a Cristo, mira al Señor. Sí. No pierdas el Es que foco. si lo ves a él, entonces ya no puedes ver No, otras cosas. no pierdas el foco y no vas a perder tu base, lo que te sostiene, ¿no? Mm. No, Y sí, en, eso es lo... Cuando me dijiste que no ibas a asistir más a la congregación, yo conozco la congregación y te dije que estaba bien. De hecho, eh, en esa iglesia han habido tantos problemas, por eso que hubo un éxodo de gente, oh, sacaron un montón y los que se quedaron ahí dijeron que era el zarandeo el que había empezado, o sea que son los puros quedaron ahí ok, y los infieles se fueron, pero era porque había una persecución religiosa y un abuso religioso exagerado, ok. porque llegar a pensar cosas así, ok, esta olla no la regalamos a alguien que la necesita porque alguien pudo, no había ni seguridad, pudo haber cocinado cerdo ahí. Sí, Ya estamos hablando de niveles muy altos de religiosidad, que no tiene nada que ver con sí, Cristo no, eso. pienso que Sí. no. Y bueno, Mm, pienso que eso yo no sé, creo que he tenido desde el principio como la tenemos todos, un tipo de relación especial mm, con el Señor y la sigo teniendo y así está bien, claro, ¿no? Siempre hay ganas de congregarse de alguna manera, mm, pero para dialogar, siempre ujú. para dialogar y no para discutir. Si tal vez nos hablas un poquito de eso, que ya que tocaste el tema, yo tengo una pregunta aquí. Porque tú no vas a un edificio tradicional a congregarte. Si te congregas, ya lo dijiste un poco en grupos pequeños. Nosotros, yo vengo Sí. aquí, estudiamos con tu grupo. Eh, ¿Cómo lleva la experiencia de no congregarte en templos? Porque eso es importante porque los que ven esta serie, muchos ya no van a templos por diversas razones. Sí. Hay muchos que van, muchos no van y creo que se van a sentir identificados. ¿Cómo llevas esto de no ir a un templo y Sí, congregarte? hay un dicho que dice que tú eres lo que comes, Ujú. ¿no? Cierto. Y sí, y yo digo, y si te nutres de Dios, Cristo es agua viva, creo que eso es lo que él decía, come mi carne, ¿no? Mm, Bebe mi sangre, es eso, ¿no? Estudiar, orar, llegar a él, yo tengo posiblemente la suerte de como no tuve una experiencia antes fuerte de congregación mm, constante, ¿no? No es que me haya sido difícil, pero sí tengo muy claro que esa búsqueda tiene que seguir, que tiene que estar ahí, que tiene que estar mm, viva, hay que alimentarla, ¿no? sí, claro. Porque entonces sí pienso que no, a ver, no es que sea peligroso, pero que ya no sería tan lindo ya, ¿no? Mm, A ver, no me congrego, no tengo problema con no ir a un edificio, ¿no? Pero sí mm, sigo necesitando esa agua viva, ¿no? La carne de Jesús. sí, no, claro, pero yo creo que eso lo suplías o lo suples muy, muy bien. Ahora estoy triste que me voy de acá, pero Nosotros también. Deja mucha gente aquí que lo va a extrañar mucho. sí, eso es triste. Pero las reuniones, Jonás, excelente cocinero. Cada vez que veníamos aquí Así. estudiábamos, después de estudiar, alimento espiritual, alimento Sí, físico. algo conmigo. Me encanta Sí, cocinar sí, cuando hay gente reunida. exacto, y hablar. Entonces, eso, para mí, ese tipo de congregación vale más que, no estoy diciendo que lo que está allá sea malo, Sí, te entiendo, claro. pero es unidireccional, solo del púlpito para los que escuchan. Sí, sí. En las reuniones de grupos pequeños todos participan y eso creo que llena más. No sé, cada quien tiene una experiencia diferente. Hay quienes que les Seguramente, claro. encanta. Hay una hermana en una de mis iglesias de habla alemana, tiene como unos 70 años y después de que yo prediqué una vez, llegó y le brillaba el rostro con una sonrisa y me dijo, Pastor, muchísimas gracias, me encanta venir aquí, estar reunidos.
orar, que la iglesia ore, escuchar un sermón, escuchar. Para ella es el culto normal de sentarse y consumir. Era lo mejor que le podía pasar. Entonces, es su experiencia y es válida. Es válida. Tanto Claro, para ella puede decir, no, es que en grupos pequeños no me gusta porque ahí nadie canta o nadie, qué sé yo, no escucha un sermón desde la plataforma. Tal vez para ella eso no puede ser tan edificador, pero para otros sí, es la experiencia de cada quien. sí, yo creo que es eso, es la experiencia de cada quien. Yo pienso que al final también todos nos hacemos nuestra propia imagen de Dios y de comunión, en dependencia de nuestras vivencias y de sí, la Biblia se interpreta sola, pero de cómo interpretamos la Biblia, en qué momento estamos viviendo, Mm, ¿no? Y sí. eso sí, cada quien tiene su relación y cómo se siente bien. Yo pienso que sí, que Mm, mientras las personas se sientan bien y estén en el camino, mientras la dirección sea la misma, ¿no? exacto. Pienso que también que está bien. Sí. Y dijiste una palabra ahí, la imagen de Dios. Desde que te conocí ahora veo que la imagen de Dios que tienes ha cambiado. Eh, ¿Hubo algo que te ayudara a hacer ese cambio? Tal vez un estudio que tuviste por ti mismo, algún pastor que Sí, escuchaste, o que te voy a ir cambiando esa yo imagen de pienso Dios. que a medida que uno se va adentrando, ¿no? Se va relacionando más con Dios, Dios te va dando revelación, Dios te va dando revelación, te ayuda a ver, ¿no? A ver cosas. Y sí, hay un Job, el capítulo de Job, Ujú, a mí me ayudó mucho a entender, o a mí me abrió la mente inmensamente, ¿no? Porque, a ver, y es complicado, es un capítulo de la historia de Job un poco mm, complicado, ¿no? Porque es como que imagínate, pero así como está en la Biblia escrito, ¿no? Llega el diablo al cielo en mm. algún lugar donde está Dios reunido y Dios le pone, ¿de dónde viene? Ah, estaba dando una vuelta por la tierra y mirando a ver a quién le hacía daño, ¿no? Y Dios le dice, extra, le dice Dios, porque Mm, Dios sabe todo lo que pasa, lo que va a pasar, le dice, extra. ¿Te a has fijado en propósito. Job? Mm, mm. Es como que ya es una, a ver, así como yo lo interpreté, ¿no? Un poco, incluso un poco macabro, No, ¿no? provocando un Sí, poquito. o Mm, provocante, ¿no? Mira qué bien, ¿no? Es recto, ¿no? Lo veo bien. Y entonces ya viene la réplica, ¿no? La réplica sí. de nosotros, de los humanos. Mm. Porque hubiera sido, o el diablo, o hubiera sido cualquier humano que hubiera estado caminando por la tierra que hubiera dicho, sí, pero está bien, pero mira, Mira cómo lo mira tiene. cómo lo tiene, este es millonario, no le falta nada. Su Mm, familia hace fiesta, todos los días hace un sacrificio por cada hijo, porque puede. Hay mm, otros que pueden, sí, de vez en cuando matar una paloma, mm, claro, lo tiene bien. mm, Quítale para que veas, ¿no? Entonces Dios empieza a permitir cosas. Dios empieza a permitir cosas tan malas con un humano que él ve también. mm, Y entonces, y ahí yo empecé a preguntarme, ok, el sufrimiento para nosotros, esta forma de sufrir, Dios la ve de otra manera, es otra manera de sufrimiento. Y mm, ese es un sufrimiento para nosotros que es un sufrimiento vivo, mm. que pierdas tu riqueza, que pierdas tu familia, enfermarte. Es lo peor. No Aún hay nada peor. en todo lo peor le sucedió, incluso estando él convencido de que a los ojos de Dios lo estaba haciendo todo bien. Mm, Hacía sacrificios por él, por sus hijos, todos los días. Un mm. hombre recto ante los ojos Él de Dios. sabía que no había nada Él malo en sabía él. que no. Y Mm. incluso si nos vamos más adelante, cuando Jesucristo dice, no hay nadie bueno sino Dios, y Dios decía, es Qué bueno. joven era bueno. Ujú. Y entonces todas estas cosas, ¿no? que Dios permite que pasen con Job, no, yo como humano que soy las interpreto mal, no las veo bien, Mm, para nada. ¿No? Si yo me pongo ahora a querer juzgar, ¿no? Como lo hice en aquel momento, pero ¿qué está haciendo Dios? mm, ¿Por qué permite que le pasen esas cosas? En algún momento Job se pregunta también esas cosas. mm, Y no es que solo se la pregunta, sino que está convencido, aquí pasa algo mal, aquí está mm, pasando algo con Dios. mm. Los amigos Pero le los amigos, achacan todo. los amigos estos Algo con que se malo encuentran, hiciste. Todo. Mm, las juntamentas, como decimos nosotros en mm, Cuba, ¿no? Algo has hecho, o algo han hecho tus padres, o algo, ¿no? Esa, mm, esa creencia todavía, ¿no? De que haces mal y te toca mal, has hecho mm, mal, por algo estás pasando por algo malo.
porque algo has hecho, o algo han hecho tus padres, ¿vale? Algo hay, ¿no? Hasta que Job admite eso, ¿no? Admite esa información, la asimila, y entonces reclama, le reclama a Dios, ¿no? Y entonces para mí fue bastante interesante porque ya ahí se puso la cosa interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Entonces cuando se le aparece Dios en el torbellino, le dice, bueno, a ver, tú que sabes tanto, como decimos nosotros en Cuba, en palabras traducidas ahora, ¿no? Apriétate el cinturón que te voy a hacer unas preguntas y a ver si me las puedes contestar, ¿no? Y le hace preguntas fuera de la creación, fuera del alcance de cualquier ser humano hoy en día. Y entonces, entonces Job reconoce y dice, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Reconozco que he cometido un error al preguntarte, al querer juzgarte en algún momento, de alguna manera, ¿no? Y ese capítulo de Job me ayuda a ver la forma a ver a Dios de completamente otra forma, de una forma no humana, como si yo no fuera humano, ¿no? Pero bueno, comparando, ¿no? Dios no es humano, no puedo juzgar a Dios con creencias o con una forma de pensar y de sentir humana porque no me voy a encontrar nunca entonces con lo que quiere Dios para mí. Sí, porque es lo que pasa en el Antiguo Testamento, ¿no? Voy a seguir creyendo que Dios me quiere castigar, voy a seguir creyendo que Dios me quiere pasar por un fuego, me quiere eliminar, ¿no? Y voy a seguir creyendo, voy a seguir teniendo el sentimiento de que la salvación es una carga y no una bendición. Exacto. Y entonces es ese capítulo en especial, por así decirlo, más otras cosas que uno va leyendo después, ¿no? Pero ya vas leyendo con otra forma, ya, ¿no? Sí, me recuerdo que antes de que empezáramos, porque no empezamos directo hablando del carácter de Dios ni de Jesús como la máxima revelación, pero tú mismo dijiste, me recuerdo que me dijiste que eso te hizo clic, como te dio unos lentes para ver diferente. Para ver distinto, ¿no? Me dio un filtro completamente que no. Entonces, yo siempre he sido una persona que nunca me ha gustado juzgar a nadie, ¿no? Yo nunca he sido siempre, antes de ser cristiano, ¿no? Han sido cosas que para mí siempre han estado presentes, ¿no? No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan, trata bien para que no te traten mal, ¿no? Que son así un par de conceptos que ayudan a estar bien, ¿no? Y ahora menos todavía, ¿no? Porque ya sé que no me corresponde a mí, no me corresponde, y mucho menos a Dios, por favor. Sí, exacto. ¿No? Excelente. Gracias, Jonás, por tu tiempo, por haberme invitado aquí a pasar un buen tiempo. Como siempre, en tu encantado. casa, como siempre. ¿Sí? Siempre bienvenido. Estamos siempre en contacto. Espero que la entrevista le haya servido a ti, que te haya sentido identificado. Compártela si crees que hay alguien que le puede servir también. Y nos veremos en el próximo video de esta serie de Saulo a Pablo, donde vamos a seguir viendo este tipo de testimonios. Esta vez fue una excepción, alguien que casi era, si seguías ahí ibas a ir al camino de Saulo, pero Dios te liberó. Seguramente, ¿no? Yo pienso que era antes de ser completamente cristiano, el ateísmo, una forma de ser fariseo también, ¿no? Estamos casi siempre criticando, sí, siempre critiqué a la religión. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Y a los religiosos también. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Gracias. Y nos vemos en el próximo video.